Bien, les voy a ir compartiendo la pantalla. Por favor, les voy a solicitar que cualquier duda, consulta que tengan al respecto, me lo hagan conocer de inmediato para que se les aclare o se vuelva a explicar, en este caso, el ejercicio. Como les he mencionado en clases anteriores, no vamos a tener ya el tiempo suficiente como para volver a reiterar todo esto, ¿sí? Vamos a trabajar con un caso muy similar al que hicimos la anterior clase, pero ahora vamos a ver la excepción de que va a haber un cambio de régimen al consumo. Para ir recordando, yo les voy a compartir primero una pizarrita, ¿sí? Y mientras abra la pizarra, nos vamos a acordar que hemos estado ya viendo la resolución de casos, ¿verdad? Que ingresan mediante un régimen RITEX. Entonces, según las características de este régimen, ustedes recordarán, ingresa mercancía bajo RITEX, ¿verdad? Y tiene en realidad un objetivo como tal. ¿Se acuerdan? Hemos hablado para qué ingresa la mercancía o en este caso materia prima, en muchos de los casos que ingresan mediante RITEX. ¿Para qué ingresa la mercancía? Lo reexportada. ¿Se acuerdan? Hemos hablado. ¿Me escuchan, jóvenes? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciada, se Ah, escucha. ya. Pensé que se me cortó el internet. Ya. ¿Se acuerdan para qué ingresa mercancía al territorio mediante RITEX? Hemos hablado y les he explicado también. ¿Para qué ingresa la mercancía? Jóvenes, tienen que leer la parte teórica, todo el material ya es en plataforma, caso contrario no vamos a comprender lo que se está haciendo en clases. Para una transformación, dice. Ingresa mercancía, ¿verdad? Para que pueda ser transformada, modificada, elaborada y asimismo para la reparación. Cuando hemos establecido que va a ingresar esta mercancía mediante el régimen RITEX, ¿verdad? Para lo que es transformación, modificación y elaboración, hemos establecido un plazo. ¿Se acuerdan cuánto es el plazo de admisión? ¿Cuánto tiempo es el plazo, jóvenes? Alexandra Yáñez, activa tu micrófono. Sí, licen. ¿Cuánto tiempo es el plazo que ingresa esa mercancía mediante RITEX para transformación, elaboración, modificación? De 3 días, licen, creo que es. 3 días. ¿Será, Alejandra? Transformación de Alexandra. RITEX. Sí, sí, licen, está 3 escuchando. días. 3 días, en realidad contamos hábiles o ya sea en calendario, ¿verdad? Para el pago de Sí. tributos. Pero hemos establecido en la explicación ya de ese tema que son admisiones temporales, ¿verdad? Regímenes de admisión temporal. Hemos establecido que existe un plazo para que esta mercancía ingrese a nuestro territorio, se haga la transformación mediante esta mercancía, ¿verdad? O elaboración o modificación. Luego, como producto final, se retira de nuestro territorio, se reexporta a su país de origen. Ese es el régimen que estamos viendo ahora. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en el territorio? 360. Bien, Juan Carlos, 360 días puede permanecer si va a ingresar esta mercancía bajo el régimen RITEX para transformación, modificación o elaboración.
¿sí? ¿Y cuánto tiempo está permitido la admisión de este tipo de mercancías mediante RITEX, pero para reparación? ¿Se acuerdan? 180. 80 días. 180 días. Entonces, ahí tengan cuidado porque yo en los ejercicios ya le estoy estableciendo el tiempo. Cuidado que se encuentren con un ejercicio en el que les diga que la mercancía está ingresando para ser transformada, ¿verdad? Y ustedes no sepan qué tiempo van a calcular, hasta cuándo tiene una admisión temporal esa mercancía. Debemos aplicar lo que nos establece la normativa, ¿verdad? Y nos establece que existen dos plazos. Reitero, para transformación, modificación o elaboración son 360 días la admisión temporal que tiene en nuestro territorio esa mercancía que ingresa bajo RITEX. Cuando la mercancía va a ingresar para una reparación, solo está admitido 180 días, ¿verdad? Y posterior a los 180 días, día siguiente, en todo caso, ya debe ser reexportado. Caso contrario, ¿verdad? Hemos establecido si al vencimiento de este plazo de admisión temporal no se retira la mercancía, por algún motivo se hubiera comercializado en el mercado interno o decide quedarse, por ejemplo, en el mercado interno, entonces se debe hacer un cambio de régimen. Debemos cambiar a un régimen de importación definitiva. ¿Qué conlleva el régimen de importación definitiva? Que es todo lo que hemos estado viendo en el tema 3. Conlleva de que primero, ¿verdad?, debe realizar todo su trámite de importación, el procedimiento que ya hemos establecido, y lo más importante es que esos tributos que quedaron suspendidos al momento que hemos validado la DUI, debe efectivizarse el pago. ¿Sí? Entonces debe cumplir con el pago de sus tributos al día que ha vencido su plazo de admisión temporal. ¿Y eso qué significa? Que debemos actualizar ese importe que a la fecha de ingreso a la mercancía mediante la DUI, la validación de la DUI, ¿verdad?, se ha determinado cuánto tiene que pagar por tributos aduaneros, pero no nos olvidemos que los tributos no se han efectivizado en el pago, ¿sí? Han quedado suspendidos. Por lo tanto, cuando concluye la admisión temporal y se cambia a un régimen de importación a consumo, debemos determinar primero la actualización de esos tributos, ¿sí? Y lo vamos a considerar como una deuda tributaria aduanera. Entonces, ya hemos visto en el tema anterior qué hacemos en el caso que me encuentre fuera de los plazos de pago, ¿verdad? Aplico una actualización al mantenimiento de valor, le aplico intereses, a todo eso se llama accesorios, ¿verdad? Lo establece la normativa, lo establece el Código Tributario, la Ley 843, por lo tanto, se aplica de la misma forma a esos tributos suspendidos, ¿sí? Eso es lo que hoy vamos a ver, ¿sí? Vamos a dejar suspendidos los tributos, pero va a suceder en nuestro caso que llega el plazo de vencimiento del plazo de admisión temporal y la mercancía va a permanecer de forma definitiva en el territorio, es decir, no se va a reexportar al país de origen, ¿sí? Y vamos a ver cómo hacemos el cambio de régimen y es lo que vamos a registrar. Estoy ya exponiéndoles, les estoy mostrando lo que es el ejercicio. Por favor, si pueden tomar una captura. Vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Para que les pueda explicar y veamos por partes qué es lo que vamos a hacer. Ya, tomen una captura, por favor, o si pueden, bueno, lo que les dé tiempo para copiar muy rápido. ¿Cambio? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Voy a dejar de compartir esta pantalla y acuérdense de estos datos. Primero, me dice, la empresa SCI Import adquiere mercadería de China de acuerdo a la siguiente información, ¿sí? La factura es la número 1000 de fecha 11 de junio de 2018. La mercancía consiste en aditivos de aceites lubricantes que se utilizan en nuestro mercado para mejorar la viscosidad, ¿sí? Entonces lo vamos a considerar como un aditivo. Partida arancelaria le corresponde el 3811-211000 y ya según su clasificación arancelaria me dice que su alícuota para gravamen arancelario va a ser del 10%. La forma de pago efectivo, la fecha de validación de la DUI, ¿verdad? El día que se valida, se aprueba el ingreso de esta mercancía mediante el sistema, es el 2 de julio de 2018. Ese mismo día que estamos validando la DUI, y como es un formulario que utilizamos a través del SIDUNEA, también informamos y determinamos, en ese caso es el importador el que determina a qué régimen o bajo qué régimen está ingresando esta mercancía. ¿Sí? En este caso ya es el día de la validación que informa y registra en el sistema que está ingresando bajo una admisión temporal, bajo una admisión RITEX, ¿sí? Por lo tanto, la aduana ya está sobreadvertida, ¿verdad? Que primero no va a cobrar tributos,
van a dejar suspendidos, se va a generar un pasivo con la aduana, es decir, una deuda con la aduana, ¿verdad? Y va a quedar a la espera la aduana de que se venza el plazo para ver y de ejecutar primero. Ante el incumplimiento, ¿verdad? Se puede ejecutar boleta, ¿se acuerdan? Hemos hablado de una boleta de garantía que cubre el periodo que nosotros vamos a mantener los tributos suspendidos. Entonces, ese es el plazo que aduana va a considerar para ver si ejecuta la boleta de garantía o definitivamente el importador solicita cambio de régimen. ¿Qué significa? Va a ser el cambio al régimen de importación a consumo y reitero, hay que hacer la cancelación de todos los tributos a la fecha del cambio de régimen de importación a consumo. Ya según las características de esta mercancía, me dice que va a ingresar en la documentación soporte a 360 días plazo. Entonces está entrando a tomar parte de la transformación, modificación o elaboración, ¿verdad?, de algún bien en el territorio. Por lo tanto, ya me está estableciendo que su plazo es 360 días. La fecha de vencimiento del RITEX, es decir, vence los 360 días para la aduana el 27 de junio de 2019. País de origen, China. ¿Sí? Y me establece que vamos a tener un puerto destino que va a ser Arica, Chile, entonces ya tengo un tramo, ¿verdad? Una de las primeras rutas como tal va a ser marítimo y me dice además aquí un aspecto que ustedes ahora deben considerar, que el Incoterm que yo voy a utilizar para este RITEX, ¿verdad? Es FOB. ¿Se acuerdan? Hemos establecido en el segundo tema y ahora también recordamos, ¿verdad? Hemos establecido en el caso anterior, en el ejercicio anterior que hemos realizado, que el valor CIF cubría ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién cubría? En el Incoterm CIF, no es el valor, en el Incoterm CIF. ¿Quién cubre? El vendedor, licenciado. El vendedor cubre costos de la mercancía, cubre transporte, pero hasta un punto marítimo, ¿sí? Y cubre el seguro. Eso me establece ya el Incoterm como tal. Ahora me dice que el Incoterm va a ser FOB. ¿Se acuerdan que con el CIF hemos visto el anterior ejercicio? Quien como asumía el vendedor en el registro de la factura, ¿verdad? Cargábamos al costo, al monto total, al importe total de la factura que estaba registrando por exportación. Entonces, en este caso me dice que su Incoterm va a ser FOB. ¿Eso qué significa? Que el vendedor va a asumir el costo de la mercancía, va a asumir el transporte internacional hasta el puerto marítimo y va a asumir también lo que es el seguro, ¿sí? Lo que habitualmente hacíamos, ¿se acuerdan? Todos los casos anteriores era FOB. Entonces, ahora vamos a volver a registrar de la misma manera. La descripción del producto. Me dice que el total de la mercancía es $30,000 según la factura de exportación. El flete marítimo, $3,500 según BL hasta Arica. El flete 2 terrestre, $1,600 según la factura de transporte, que va a ser Arica La Paz Interior. El seguro me dice que no registra póliza, ¿verdad? Gastos en puerto, $250 según la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia. Entonces son gastos que se han realizado internacionales, ¿verdad? En el puerto marítimo, al cual ha descargado el primer flete como tal que ha tenido. Aduana destino, La Paz Interior. Depósito aduanero, tenemos lo que es almacenaje y manipulado en aduana. Comisión agencia despachante, ¿verdad? Estos son gastos que realizamos en depósito aduanero. No es lo mismo que los gastos en despacho aduanero. Ya hemos explicado, ¿verdad?, en qué casos considero los gastos de despacho aduanero y en qué casos los gastos de depósito aduanero. ¿Sí? Por si acaso, ya aquí veo una información que me llama la atención con seguridad. Ya tengo UFBs a una fecha y el 2 de julio corresponde la fecha de validación. ¿Sí? Este dato, bien lo hemos mencionado, obtenemos del Banco Central de Bolivia, se publica por día, ¿sí?, la actualización de los UFBs. Entonces, a la fecha de validación, yo ya les estoy aquí consignando, ¿verdad?, cuál es el importe que vamos a considerar y vamos a ver en qué momento vamos a aplicar estas UFBs. Dejo de compartir esta pantalla y les voy a compartir la pizarrita para que se comprenda mejor qué es lo que tenemos que hacer. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve la pizarra? Sí, dice. Ya, muchas gracias. Según la información que se nos ha presentado, ¿verdad? Hemos establecido que nuestra mercancía, primero, ¿verdad?, sale de China, ¿sí?
Es de China que estamos trayendo la mercancía, entonces su país de origen es China. Estamos estableciendo también que va a llegar a la aduana, esto es la aduana nacional, ¿verdad? Para poder ingresar mediante RITEX. Entonces, va a ingresar mediante este régimen. En todo caso, un momentito. Va a ser RITEX, ¿verdad? La forma de ingreso de esa mercancía. Vamos a ir registrando lo que nosotros ya conocemos, ya hemos desarrollado bastante, ¿verdad? Todo lo que son gastos y costos, el ingreso a la aduana, lo que sucede en aduana, pago mi planilla, etc. Posteriormente, ¿verdad? Aquí ya es el momento en el que yo voy a definir, voy a agrandar un poquitito, yo debo definir la mercancía, ¿verdad? Bajo qué régimen está ingresando. Como digo que va a ser un ingreso mediante RITEX, entonces ya soy consciente que primero, a este momento, ¿verdad? En el que ya nos encontramos en la aduana, antes del retiro de la mercancía, se me va a determinar lo que son mis tributos aduaneros. ¿Sí? Pero esos tributos aduaneros no los voy a cancelar en los plazos que hemos establecido. ¿Por qué? Porque las características de RITEX me dicen que vamos a suspender los tributos. Entonces, los declaro como suspendidos. Determino, pero no pago, ¿sí? Y se queda ahí como una deuda que yo voy a tener con la aduana. Para que podamos cubrir esos tributos suspendidos, hemos indicado, ¿verdad?, de que voy a presentar una boleta de garantía. Una de boleta de garantía que va a ser garantía, que va a ser, ¿verdad?, por el importe del tributo suspendido. ¿Sí? Y esta boleta de garantía la registro mediante el formulario 506. Para eso, yo necesito estos tributos suspendidos, ¿sí? Yo necesito registrarlos primero, convertirlos hasta UFBs, ¿sí? Porque así me exige el formulario 506, entonces los voy a convertir a UFBs a la fecha de validación y declaro en el formulario 506 esas UFBs, que es el valor, ¿verdad?, consignado por tributos aduaneros suspendidos. Eso realizamos antes de retirar la mercancía de la aduana, ¿verdad? En el mismo procedimiento que les estoy explicando, es lo mismo que vamos a ir registrando en ese mismo orden. Sucede ahora que le aprueban, retira la mercancía, ¿verdad?, para admisión temporal, llega al lugar, a la empresa RITEX, ¿verdad?, donde en este caso va a sufrir, vamos a reducir un poquito, a ver, permítanme. Voy a tratar de que se vea mejor la pantalla. ¿Sí? Ahí se ve, ¿no? ¿Ahí se ve mejor? Sí, Lice. Ya. Entonces, llego, ¿verdad?, a la empresa RITEX, que se constituye dentro de nuestro territorio boliviano, justamente para dar transformación, elaboración, modificación o reparación a esa mercancía que está ingresando como RITEX. Entonces, cumple el cometido, ¿verdad?, para el que está ingresando. En este caso me dice que ingresa para transformación, ¿sí? Por lo tanto, ya tiene establecido que puede permanecer en el territorio, ¿verdad?, máximo 360 días. ¿Sí? Ahora, va a suceder que pasa los 360 días, ¿verdad? Transcurren los 360 días y puede suceder dos situaciones. Le permite la normativa de que esta mercancía, al cumplimiento, al vencimiento del plazo, puede retornar a su país de origen, ¿sí?, sin pagar ningún tributo. Es decir, hace el trámite, ¿verdad?, para la reexportación a su país de origen. Y en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Y hemos visto en nuestro ejercicio anterior, se hace la devolución de esta boleta de garantía.
¿sí? Se devuelve, se anula, cerramos esa cuenta del pasivo y listo. Y se da nuevamente la reexportación de la mercancía como producto final al país de origen. Ese es un caso y es una situación que puede darse en el RIPEX. También puede suceder otra situación de que al vencimiento de este plazo, ¿verdad? El importador decide que el producto final que ha ingresado mediante la materia prima, en todo caso, que ha ingresado, la mercancía que ha ingresado para ser transformada, elaborada, ¿verdad? Se va a quedar en nuestro mercado interno, se va a vender en nuestro mercado interno. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿verdad? Ya debo hacer un registro primero de todos los tributos aduaneros que quedaron suspendidos en ese entonces, ¿verdad? Pero los voy a actualizar a la fecha que estoy haciendo el cambio de régimen. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a marcar con otro color. Vamos a hacer esto para un cambio al régimen de importación para el consumo. ¿Sí? Voy a hacer que se actualice a la fecha que estoy haciendo el cambio de régimen y hago la cancelación de los tributos. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso sería uno, ¿verdad? Uno de los pasos. Luego, esta boleta de garantía que había cubierto esos 360 días, cubrió esa deuda que yo tenía con la aduana, ¿verdad? Debo hacer la devolución. Entonces, hago la devolución de la boleta de garantía. ¿Sí? Ese es el procedimiento ahora, jóvenes, que vamos a ver y vamos a realizar en nuestro ejercicio. Quiero que se comprenda para que ustedes vean qué deben hacer a continuación, ¿sí? Y deben analizar antes su información que se presenta para que sepan qué corresponde, qué voy a hacer, si hay devolución o no hay devolución. Entonces, eso es lo que ahora vamos a ver en el ejercicio. Dejo de compartir esa pantalla y volvemos ahora para poder resolver el ejercicio. Me dice, según la información, ¿verdad?, que la factura es la número 1000 de fecha 11 de junio. Primer paso, ¿qué debemos registrar? Acuérdense de la pizarra. ¿Qué debo registrar, jóvenes? A ver, vamos a ver entre los participantes quiénes están. Darwin Fernández. Activa tu micrófono, Darwin. Darwin. Aquí estoy, Lisen. Ya, ¿qué debo hacer primero? ¿Qué registramos primero? Darwin. ¿Qué registro primero, Darwin? Voy a empezar a disminuir puntos, jóvenes, este paso, porque creo que no están atentos y discúlpenme, pero si estamos así, no sé cómo les vaya a ir en su examen. Les estoy asegurando que como esos casos así amplios y largos, vamos a resolver para el examen parcial. Ya no puedo fraccionar el ejercicio. Dicen con la emisión de la factura, la fecha 11 de junio. Ya, entonces lo primero que realizo, acuérdense, y voy a volver a nuestra pizarra, por favor, para que así no estén en las nubes. Les voy a compartir la pizarra y acuérdense que es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Si yo me refiero a esta imagen, a ver, vamos a reducir un poquito. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Registrar esto, ¿verdad? La factura de exportación. Entonces, vuelvo al ejercicio. Y hago ese registro de la factura de exportación. ¿Con qué fecha? ¿Qué fecha se ha emitido la factura? Se ha emitido el 11 de junio de 2018, ¿verdad? Entonces, con 11 de junio de 2018, registro primero la factura de exportación. ¿Qué cuenta utilizo? Mercancías en tránsito. Mercancías en tránsito. Ya. Contrabando. Y me dice, además, lean eso.
Ya luego voy a modificar la forma de pago, ¿sí? Por el momento la forma de pago sigue siendo en efectivo. Entonces, voy a pagar contra banco, ¿sí? Si fuera un documento, también es una forma de pago, a contraentrega o contra documento, que es una forma de pago para las importaciones y exportaciones, entonces deben registrar contra, ¿verdad? Mercancías en tránsito, contra documentos por pagar o por cobrar, depende cómo va a ser el Incoterm. Y eso ya hemos visto en el primer ejercicio, en el primer tema, ¿verdad? Cómo registramos cuando no es el pago en efectivo. Bien, ¿cuánto sería el total de la mercancía? Como es FOB, ¿verdad? Hemos dicho que es el comprador quien asume el costo de la mercancía, el flete, el flete marítimo y el seguro. Sí, por lo tanto, deme un minutito, por favor. Ya, mil disculpas. Como hemos indicado que es FOB, ¿verdad? Entonces hacemos el registro como habitualmente hacíamos. La factura solo está registrada por el valor de la mercancía. Si es CIF, ¿verdad? Esta factura debe estar también incorporado lo que es el flete marítimo, ¿verdad? El flete 1 y también el seguro. Esa es la diferencia con el caso anterior. Como me dice FOB, reitero, todo va, simplemente se registra la factura por el monto de la importación. En cuánto el monto de la mercancía? ¿Cuánto es? $30,000. ¿Sí? $30,000. Entonces hago el registro, como ya sabíamos, hago la conversión a moneda nacional de los $30,000. ¿Sí? Lo mismo para el haber. ¿Verdad? Y hago mi glosa. No se olviden, en el ejercicio, siempre que ustedes utilicen un registro contable, esta ecuación tienen que igualar, ¿sí? Si ustedes en el examen, ya les estoy advirtiendo y está quedando grabado esa advertencia para que luego no me digan, no dijo. Si ustedes no registran adecuadamente, es decir, que tenga cuentas del debe, cuentas del haber, sus importes, la fecha, muy importante, ¿sí? Y que se registre el importe donde corresponde y asimismo se iguale cada una de esas ecuaciones con su glosa, no lo voy a considerar como el registro correcto. Sí, por más que los importes de aquí sí coincidan, pero si no cumplen con todos los detalles como tal que debe tener un registro contable, yo lo voy a considerar como con error. ¿Cómo sería la glosa? Registro contable. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos registrando primero? La emisión de emisión de la factura. factura. La emisión de la factura. Entonces, por la emisión de factura, número, ¿qué número de la factura? ¿Qué número es, jóvenes? No puede ser. 01000. 1000, ¿verdad? Ya. Pago en efectivo. Si no fuera en efectivo, ¿verdad? Pago a contraentrega de documento, no sé cómo establezca que va a ser la forma de pago. ¿Qué cambia? Vuelvo a reiterar, la cuenta del haber ya no va a ser a banco, va a ser contra documentos por pagar o por cobrar, dependiendo su Incoterm. ¿Sí? Primer registro Listo. contable, entonces hemos cumplido. Dime, Antes del 1 hay un 0 en la factura. ya no hay problema, es igual ahí, Oh, ¿verdad? Ya. sí. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya tengo mi primer registro contable. Si vuelvo a lo que es nuestra pizarra, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que el primer registro ya es realizado. Ahora, mi segundo registro es cuando ya llego a la aduana, ¿sí? Llego a la aduana, bueno, y aquí debo pagar lo que es mi planilla de costos y gastos logísticos, ¿sí? De todos estos gastos, costos que voy realizando y también lo que sucede dentro de la aduana, debo pagar como una planilla logística de gastos y costos logísticos hacia la aduana, a favor de la aduana.
Entonces, mi segundo registro, dejamos de compartir esa pantalla y retorno al ejercicio, va a ser esa planilla. ¿Sí? Y registro. ¿Con qué fecha hemos indicado que se registran las planillas? Con la fecha de la DUI, Lisa. Con la fecha de validación de la DUI. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fecha tiene la validación de la DUI? Si ustedes revisan en la información, me dice que la DUI se valida el 2 de julio de 2018. Por lo tanto, esa es la fecha que yo voy a registrar mi planilla. Con 2 de julio porque son gastos y además la planilla se genera en la misma aduana. ¿Qué voy a registrar? Entre gastos y costos. Empezamos siempre desde el origen. Como es Incoterm FOB, entonces la planilla, ¿verdad?, está comprendida por todos los gastos y costos que asume el comprador. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el CIF? No consideraba el primer flete, que es el marítimo, porque eso estaba asumiendo ya el vendedor. ¿Y dónde registré? En la factura, en este primer registro. En este caso, como es FOB, asume todo el comprador. ¿Sí? Entonces registro el flete 1, que es el marítimo. ¿Sí? ¿Qué importe tiene? $3,500. $3,500. El flete 2, $1,600. el terrestre, $1,600. ¿Qué más registro? Ya tengo dos costos ahí, costos internacionales. El seguro. Gastos en puertos. Gastos en puerto. Vamos a ir marcando estos ya registrado, ¿verdad? Tengo gastos que se han realizado en el puerto marítimo. Entonces son gastos internacionales, ¿verdad? Y voy a registrar como gastos en puerto. ¿Cuánto? $250. ¿Sí? Ya. ¿Qué más registro? Ya están los gastos internacionales. Ahora, ¿habrá gastos logísticos en aduana? El almacenaje manipuleo. Estos dos gastos, aquí vamos a aumentar para que sea más claro, gastos en depósito aduanero, ¿verdad? Sería almacenaje manipuleo en aduana y la comisión de la agencia despachante. Entonces, estos dos lo copio aquí abajo, ¿verdad? Lo mismo la comisión de la agencia despachante y me dictan ahora el importe. ¿Cuánto es almacenaje manipuleo? 1,000 bolivianos. 1,000 bolivianos. Como está expresado en bolivianos, ¿verdad? Lo registro en la casilla de importe en bolivianos. Comisión agencia despachante. 1,300 bolivianos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora ya completar lo que es mi planilla, ¿sí? Hago la conversión de los 3,500 a bolivianos. Y voy determinando el crédito fiscal de aquellos gastos o costos que contengan factura, ¿verdad? Y que contengan crédito fiscal para el territorio boliviano. El flete 1, ¿tendrá crédito fiscal para ser aplicado en nuestro territorio? No. No. Entonces, aquí me pongo como puede ser como hay una ayuda a memoria, ¿verdad? ¿Por qué motivo no estoy determinando su 13% por crédito fiscal? Y voy a indicar que la factura, ¿verdad?, no tiene crédito fiscal. Entonces, sin derecho a crédito fiscal. En su país ha generado crédito fiscal. En mi país ya no me sirve ese crédito fiscal. Flete terrestre 2. Tampoco, Lisa. Tampoco. Entonces, la misma observación. ¿Por qué motivo no estoy, ¿verdad?, determinando su crédito fiscal? Gastos en puerto. Tampoco, Lisa. Tampoco. Entonces, de la misma manera, hago la observación. Almacenaje y manipuleo en aduana. ¿Qué dice? Sí, eso Sí, sí. dicen. Sí. ¿Por qué motivo? Porque la aduana,
Como me 130. brinda ese servicio de almacenaje en uno de los recintos aduaneros, ¿verdad? Y también la manipulación dentro de lo que es la aduana, me va a emitir una factura por el servicio. Entonces, esa factura ya contiene crédito fiscal porque es factura registrada en el territorio boliviano. Entonces, por ese motivo, 130 sería determino, el... muy bien, su 13%. La comisión agencia despachante, por más que me haga todo el trámite desde el inicio de la importación, ¿verdad? El pago que yo voy a realizar a la agencia despachante por el servicio que me brinda va a ser en el territorio. Por lo tanto, igual determino su 13%. 169. Bien, 169. No nos olvidemos trabajar todo con 2 decimales, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la liquidación de tributos aduaneros. Importe neto. Entonces, como aquí no ha habido modificación, mantenemos, ¿sí? El mismo importe. Y aquí sí hago la deducción. 1.000 bolivianos menos 130. 170. Lo mismo, los 1.300 menos 169. ¿Sí? Importe neto en dólares, aquí se mantiene, no sufrió ninguna modificación. Y aquí sí hago la conversión. 870 entre 6.96. Y lo mismo la comisión. ¿Sí? Totalizamos, voy a verificar. Totalizan Ratito, todo. Lisen, por favor. Con calma, no hay problema. Yo estoy revisando aquí mis fórmulas. Ustedes vayan haciendo junto conmigo. No hay ningún inconveniente. Yo les voy a esperar. Menos 131. $125. ¿Ya? Continúo. Esta es nuestra planilla. Ahora debemos registrarla. ¿Sí? Y hacemos su registro contable. ¿Con qué fecha voy a registrar? Con la de la DUI, dicho. Con la fecha, teacher, se han quedado en inglés ustedes. Perdón. No hay problema, no hay problema. ¿Con qué fecha? Con el 2 de julio de 2018. ¿Sí? ¿Y cómo voy a registrar? ¿Qué cuentas voy a utilizar? Mercancías en tránsito, ustedes ya saben realizar. ¿Sí? ¿Qué va a tomar parte de mercancías en tránsito? Va a estar el flete 1, va a estar el flete 2. ¿Qué más va a estar? Todo lo de arriba, la planilla. Gastos en puerto. Almacenaje. Comisión agencia despachante. Y la comisión a la agencia despachante. ¿Sí? Todo eso. Y también voy a registrar al debe, ¿verdad? Mi crédito fiscal deducido. Crédito fiscal, IVA. Todo esto, como es un pago a la aduana, debe realizarse antes de retirar de la aduana, pago en efectivo. No puede quedar como deuda. ¿Sí? ¿Qué importe va a ser del flete? Iremos haciendo un auxiliar. No se confundan, no es dentro del registro contable. Yo hago un auxiliar para saber qué estoy registrando. Si ustedes en el examen no me registran de esta forma, ¿verdad? Con su auxiliar, yo no voy a entender, no voy a sobreentender, más bien dicho, ¿verdad? De dónde se están inventando este monto. Por lo tanto, debe estar detallado. Jóvenes, denme un minutito, por favor. Mientras tanto, vayan resolviendo.
¿Qué dicen? Darwin, ¿por qué no respondes a la listen? A ver. Bien. ¿Cuánto es el flete 1? 3.500 dólares. Copiamos estos importes que hemos determinado en planilla, ahora copiamos, ¿sí? Flete 2, 1.600 dólares, gastos en puerto 250, almacenaje 125, comisión 162.50, ¿verdad? Todo esto sumado vamos a registrar en mercancías en tránsito. ¿Cuánto les ha dado? ¿Cuánto les dio? 5.637,50. Y ya. Y el crédito fiscal ya tengo deducido, pero en bolivianos en la planilla. 299 bolivianos. Entonces, lo convierto a dólares. 42.96, ¿verdad? ¿Cuánto voy a pagar? En aduana, 5.680.46 dólares. Para el registro de bolivianos, simplemente ya traslado esos importes que determinan la planilla. 39.237. Crédito fiscal, igual, ya lo tengo determinado, 299, ¿sí? Y va a ingresar en bolivianos a la aduana los 39.536 bolivianos, ¿sí? Registro, glosa más bien dicho, registro contable, ¿para qué? ¿Qué estoy pagando con este registro? ¿Qué estoy pagando, jóvenes? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué es lo que hemos determinado? Hemos determinado una planilla de costos y gastos logísticos, ¿verdad? Esta es mi planilla. A esta planilla ahora le corresponde este registro por su pago. Entonces, es el pago de planillas de costos y gastos logísticos, ¿verdad? En aduana. Ahí estoy pagando, en aduana. ¿Sí? Y obviamente ya podemos continuar con el tercer paso. Dejo de compartir esta pantalla para que nos ubiquemos qué es lo que estoy realizando, ¿verdad? Volvemos a nuestra pizarrita. Entonces ya he cumplido, ¿verdad? Voy a marcar con negro, ya he cumplido este registro, ya he cumplido el pago de planillas y ahora, ¿verdad? Debo determinar estos tributos suspendidos. Determino la liquidación de tributos aduaneros. Sin embargo, no los voy a efectivizar su pago, no se va a pagar, ¿sí? Los voy a dejar suspendidos. Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer. En el mismo orden, estoy siguiendo, si ustedes ven, estoy yendo en el mismo orden y la secuencia, ¿verdad? Que se da las actividades en aduana. Dejo de compartir esto y volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, haré la liquidación de los tributos aduaneros, ¿verdad? Pero voy a dejarlos suspendidos. Como inicio, valor FOB de la mercancía, ¿cuánto es? 30.000. 30.000 dólares, ¿verdad? ¿Qué más? Lo del valor FOB. ¿Ustedes saben hacer liquidación? Flete 1, flete 2. Flete 1, ¿cuánto es el flete 1? 3.500 dólares. 3.500 dólares. Flete 2.
$1,600. $1,600. ¿Qué más? Lo de flete. Seguro. ¿Ya? ¿Qué me dice la información? ¿Tengo seguro o no tengo? No hay. No tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? 2% sobre el valor FOB. FOB. ¿Cuánto es? 30,000 por el 2%. ¿Verdad? ¿Por qué el 2%? 600. ¿Por qué el 2%, Limber? Porque así establece la Ley General de Aduanas. ¿Sí? En caso que no tenga el valor del valor de la póliza, aplico el 2%. Por eso tienen que leer, jóvenes, no sé qué estará pasando, no están leyendo la parte teórica. Ya les he explicado un montón de veces que si no dominan la parte teórica, es difícil comprender en la parte práctica por qué sucede, por qué determino y qué pasa si no tengo ese valor, de dónde obtengo, ¿verdad? O cómo aplico. ¿Qué más tengo? Antes de la Gastos en frontera. puerto. Gastos en puerto. En puerto. ¿Cuántos son gastos en puerto? 250 nomás. $250. Hasta ahí, ¿qué he obtenido? FOB. Valor sí. Sí, valor sí, Valor frontera. CIF frontera, o es lo mismo decir valor en aduana. Sí, el valor CIF aduana es lo mismo. Valor CIF frontera, pero está expresado en dólares. Entonces, hago la sumatoria para ver cuánto es mi valor CIF en la frontera. Y es de $35,950, ¿sí? Para que sea mi base imponible para los tributos, yo necesito que sea expresado en moneda nacional. Por lo tanto, convierto a bolivianos. 35,950 por la moneda, por el tipo de cambio de la moneda, ¿verdad? 6.96. Y aquí ya empiezo a trabajar. 12. Bien, aquí ya empiezo a trabajar sin decimales, ¿verdad? Porque es la base imponible para los tributos. Ajá. ¿Cuál va a ser mi primer tributo? Gravamen arancelario. Gravamen arancelario. ¿Cuánto veces su gravamen arancelario? Ya está en las indicaciones del ejercicio. 10%. 10%. Corresponde al 10%. Por lo tanto, 250,212 por el 10%. ¿Sí? Y de gravamen arancelario le corresponde 25,021. ¿Sí? ¿Qué más se registra? IVA. Si tuviera otras erogaciones, pero yo les voy a poner para que no faltemos la estructura, digamos. Es cero, no tengo otras erogaciones que estuvieran realizando el despacho aduanero. ¿Sí? Si ustedes revisan la información, no tengo gastos en puerto y gastos en depósito, no tengo gastos en despacho aduanero. Entonces, por lo tanto, no registro, simplemente lo mantengo con cero. ¿Sí? Bien, hasta ahí he obtenido mi base imponible para los impuestos internos, ¿sí? Base imponible. Hago la sumatoria de 250,212 más el gravamen arancelario. ¿El IVA? Pero voy a determinar el IVA, Freddy. Base imponible para los impuestos. El IVA es un impuesto interno, ¿verdad? Entonces, vamos registrando. Base imponible. 275,233 bolivianos. ¿Sí? Igual vamos a poner la moneda. Y recién aquí hago la determinación de lo que es el IVA con su alícuota fija del 14.94%. 275,233 por el 14.94% le corresponde a IVA 41,120 bolivianos. ¿Sí? ¿Y se tendrán? No. Si estamos hablando de aditivos, de lubricantes, no es alcanzado por el ICE. Por lo tanto, hasta ahí llega mi determinación de los tributos aduaneros. ¿Sí? Para eso, ahora yo voy a trabajar con, ya no un resumen de tributos aduaneros, simplemente voy a poner ahora tributos suspendidos, ¿verdad? Están siendo suspendidos porque están bajo el régimen de RITEX. ¿Qué estamos suspendiendo? Gravamen arancelario, ¿verdad?
¿Cuánto es el gravamen arancelario que estoy suspendiendo? Lo que he determinado, 25.021 bolivianos. IVA, otro tributo o impuesto, ¿verdad? ¿Cuánto? 41.120 bolivianos. Eso es lo que estoy suspendiendo, ¿sí? Por lo tanto, eso va a quedar como un registro de tributos suspendidos. Entonces, aquí voy a tener, aparte de los dos tributos, ¿verdad? Ya debo también considerar ahora, vamos a poner eso en la parte superior, aquí, total tributos suspendidos. ¿Cuánto había sido? Los dos, sumando los dos. ¿Cuánto estamos suspendiendo en tributos? 660. 66.141 bolivianos, ¿verdad? Estoy suspendiendo. Entonces, eso es lo que debería haber pagado, pero no estoy pagando, reitero, porque estoy ingresando bajo un régimen RITEX. Estos 66.141 va a ser el tributo suspendido. ¿Se van a acordar? Vamos a hacer su registro. Pero yo necesito, como voy a dejar suspendido el pago, ¿verdad? Necesito garantizar mediante una boleta de garantía. Por lo tanto, la boleta de garantía, a través del formulario 506, requiere que yo registre el importe que sean convertidos a UFBs, el equivalente a UFBs, ¿sí? Por eso yo voy a aplicar ahora la fórmula, ¿verdad? Y voy a determinar cuánto es el total sujeto a garantía en UFBs. Esto es en bolivianos, ¿verdad? Tengo 66.141 bolivianos que está dejando suspendido los tributos. Y yo necesito ahora determinar cuánto va a ser en UFBs. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico esta mi fórmula. Y también no me olvido, ¿verdad? Que tengo que pagar el uso de formulario, la reposición del formulario, SIDUNEA. Eso queda registrado. Además, como ya estoy declarando, me está validando mi DUI, ¿verdad? Y ha utilizado el sistema. Por lo tanto, por ese servicio, yo debo cumplir el pago de los 100 bolivianos por el uso del formulario, por utilizar los formularios correspondientes al sistema SIDUNEA. Eso no puedo esperar a que suceda los 360 días y dependiendo, ¿verdad?, lo que vaya a pasar, recién voy a cancelar. Eso no puede suceder. Debo cancelar el momento que se me valida la DUI. Entonces, aquí ya sabemos que son 100 bolivianos que está quedando igual y debo cumplir como una obligación con la aduana. Hago la conversión. Mediante esta fórmula voy a determinar ahora cuánto es el sujeto la garantía en UFBs, ¿sí? Y reemplazo total tributos. ¿Cuántos son los tributos suspendidos? 66.141. 66.141. Me dice que divida entre las UFBs al día de validación de la DUI. Esa información yo les he dado aquí en la parte inicial y les digo que las UFBs al 2 de julio de 2018, ¿verdad? Es de 2.26925. Por lo tanto, voy a trasladar estos UFBs y los voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Ahora, resuelvan esa operación. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dan? 29.146.63. 29.143. Esto y está expresado 46. en 46. Ya. 46. Está expresado en UFBs. ¿Sí? Entonces, en Sería UFBs. 47, dicen, porque es mayor el decimal. Entonces, registro con 47. ¿Sí? Entonces, el total sujeto a garantía, es decir, la boleta de garantía, va a estar expresada en UFBs, corresponde a 29.147 UFBs. ¿Sí? Entonces, eso yo declaro mediante el formulario 506, los 29.147 UFBs que corresponde a tributos suspendidos.
¿Qué corresponde ahora? Hasta aquí he hecho el cálculo de todos los tributos, ¿verdad? Que están quedando suspendidos porque he ingresado bajo un régimen RITEX. Ahora debo hacer su registro contable para generarme el pasivo con la aduana, ¿sí? ¿Con qué fecha? ¿Qué fecha me han validado la DUI? No estoy pagando, ¿verdad? No dejo que pase 3 días, nada. Es el mismo día que me validan, que también va a salir mi validación con suspensión de tributos aduaneros. Entonces, ¿qué fecha estoy validando la DUI? 2 de julio del 2000. Julio. 2018. ¿Sí? Y voy a utilizar ahora, tal como si estuviéramos pagando, ¿verdad? Mi registro contable, mercancías en tránsito. Y aquí, si quieren, ustedes pueden trabajar con tributos suspendidos, ¿verdad? Porque ya sabemos cuáles son los tributos suspendidos, o pueden desglosarlo indicando gravamen arancelario, tengo IVA. ¿Cuánto es gravamen arancelario que estamos suspendiendo? 25.000 grabación. 25.021. ¿Cuánto estoy suspendiendo de IVA? 41.120. Exacto. ¿Sí? Y total de tributos, entonces aquí tendría desglosado o pongo total tributos suspendidos. No hay problema como auxiliar. También vamos a pagar lo que es el formulario, la reposición en este caso, ¿verdad? La reposición del formulario SIDUNEA, que no nos tenemos que olvidar. 100 bolivianos. 100 bolivianos. ¿Sí? Vamos a poner formato. 100 bolivianos. ¿Sí? Todo esto pagaba, ¿verdad? Normalmente hacíamos el desglose de los tributos y los pagaba contra banco. En este caso, sí voy a pagar a banco, pero a banco solo voy a pagar estos 100 bolivianos. ¿Sí? Por el servicio que me ha brindado la aduana. Pero esos tributos suspendidos, no. Entonces aquí total, aquí primero sumaremos. ¿Cuánto da? 25.021 más esto y más 66.241. ya. Está bien. Estos 100 ya los he pagado contra banco. Pero estos dos que son tributos suspendidos, ¿verdad? Debo registrar una cuenta del pasivo. Entonces, para eso voy a registrar en una cuenta del pasivo como tributos aduaneros por pagar. ¿Se acuerdan? En el tercer ejercicio, el último caso, hemos visto, no pago con la aduana, ¿verdad? Y me genero un pasivo. En este caso, me estoy generando el pasivo con la aduana, ¿sí? Y lo voy a registrar en tributos aduaneros por pagar. ¿Qué voy a registrar en esta cuenta? Estos dos tributos suspendidos, ¿sí? 66.141 bolivianos, que son los tributos suspendidos, ¿sí? Así va a quedar mi registro contable, porque además estoy registrando la garantía. Estoy suspendiendo los tributos, pero a la vez estoy garantizando, ¿verdad? Con una boleta esos tributos aduaneros, que no voy a pagar. Entonces, glosa. Registro contable. Por la suspensión de tributos aduaneros RITEX. Por la suspensión de tributos aduaneros y boleta de garantía. En este caso, ¿verdad? Estamos registrando boleta de garantía. RITEX. ¿Sí? Y lo estamos haciendo a la fecha de validación de la DUI. DUI. ¿Sí? Hasta ahí entonces ya tenemos el cuarto registro que va a ser los tributos aduaneros. No estamos pagando, reitero, solo pagamos lo que es la reposición de formulario. Estamos suspendiendo los tributos y no estamos generando un pasivo. Hasta aquí, en realidad, podríamos indicar, ¿verdad?, que va a suceder si vuelvo a la pizarrita. Vamos a ver. Hasta aquí, jóvenes. Vamos a tratar, ya. Hasta ahí he registrado, ¿sí? Ya están los tributos suspendidos y la boleta ya presentado, los he convertido en UFB, listo.
Ya tengo la autorización para retirar la mercancía, retiro mi mercancía, ¿verdad? Y lo interno en una empresa RITEX para que cumpla su objetivo. Transcurre los 360 días y al día de vencimiento debe definir el importador si se va a reexportar el producto final de esta mercancía, de este ingreso mediante el RITEX, o se va a quedar en el territorio boliviano. En nuestro caso, me dice que se va a quedar en el territorio y vamos a hacer un cambio de régimen. Es decir, voy a cambiar a un régimen de importación a consumo. No va a reexportarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería haber realizado? Con ese objetivo ingresa para reexportarse. Pero sucede que el importador define, ¿verdad?, que la mercancía se va a quedar en el país y que se va a comercializar en nuestro territorio, que también le permite la normativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué debo realizar en este caso? Debo hacer un cambio de régimen a importación a consumo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a nuestro ejercicio y vemos qué vamos a hacer para el cambio de régimen. ¿Sí? Ya transcurrió los 360 días, por lo tanto, ahora ya puedo hacer el cambio de régimen de importación a consumo. ¿Cuántos eran los tributos suspendidos? ¿Se acuerdan? Gravamen arancelario, ¿cuánto era? 25.021. 25.021. ¿Sí? IVA. 41.120. 41.120. ¿Cuánto era el total de tributos suspendidos? 66.241. 66.141. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto era el total sujeto a la garantía en UFBs? Me copio todo lo de aquí arriba. Poquito me copio. ¿Sí? Es 29.147 UFBs. 29.147 UFBs. ¿Verdad? Ya está determinado. Eso no estoy determinando porque ya estaba la fecha que hemos suspendido los tributos. Ahora me dice que voy a hacer un cambio de régimen. Voy a hacer el cambio de régimen a importación a consumo. ¿Qué conlleva hacer el régimen de importación, cambiar un régimen de importación a consumo? Que este importador debe pagar sus tributos aduaneros a esa fecha que está haciendo el cambio de régimen. Ha transcurrido los 360 días, ¿verdad? El 27 de junio y al día siguiente ya hace el cambio del régimen. Entonces, para eso, yo aquí se los he copiado igual en la parte inicial, tengo UFBs que debo trabajar justamente porque con los que voy a trabajar, porque voy a aplicar el mismo procedimiento que hemos realizado para una deuda tributaria. ¿Sí? Según me establece, vuelvo a reiterar el Código Tributario, la Ley 843. Entonces, yo simplemente hago aplicación de la normativa. Para eso nosotros hemos trabajado, ustedes recordarán el tema 3 en el último ejercicio, con la determinación de la deuda tributaria, primero actualizando el tributo omitido. Ese tributo que inicialmente se quedó como suspendido, ¿sí? Ahora para mí va a denominarse tributo omitido, tributo aduanero omitido. Para eso debo actualizar mediante esta primera fórmula. ¿Sí? Una vez que actualice ese tributo omitido, voy a aplicarle interés por el tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Para que posteriormente ya tenga cuánto es la deuda tributaria aduanera a aplicar al importador por cambio de régimen. Y hacemos su registro contable. Entonces, aplicamos. Primero vamos a hacer la actualización del tributo omitido. Y me dice que necesito la información de UFB actual. Esa UFB actual va a ser a la fecha de vencimiento de la admisión temporal, ¿sí? Entre la UFB anterior a la fecha de validación de la DUI. Entonces reemplazo, por eso aquí tengo esos dos datos. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la admisión temporal? ¿Se acuerdan? Según documentación soporte hemos establecido aquí arriba. Vence el 27 de junio de 2019, ¿verdad? Busco las UFBs del 27 de junio de 2019 y voy a encontrar que corresponde, ¿verdad? 2.30.566. Entonces, este importe es el que yo voy a reemplazar ahora en la fórmula. ¿Sí? Y me dice que voy a dividir entre la UFB a la fecha de validación. ¿Cuándo hemos validado nuestra DUI? ¿Qué fecha hemos validado, jóvenes, la DUI?
El 2 de El julio 2 del de julio. 2018. Entonces, al 2 de julio busco las UFBs, ¿verdad? Y digo que corresponde 2.26925 y reemplazo en la fórmula. Pueda que en el examen se encuentren ustedes con un listado de varias fechas con UFBs. Simplemente ustedes van a buscar la fecha que corresponde y el importe UFBs que le corresponde. ¿Sí? Eso es lo que deben hacer. Todo esto me dice que va a ser menos 1 y voy a multiplicar por el tributo omitido. ¿Cuánto es el tributo omitido? ¿Cuánto es lo que hemos suspendido? 66.141 bolivianos, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por los 66.141 bolivianos. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes? 1.06 dice. No sé si está bien. 1000. ¿Cuánto les da? 1000. ¿Cuánto les da, jóvenes? Creo que no están trabajando, ¿no? Junto Dice conmigo. 1061,23. Dicen 1061. 23. 1061. Redondeando, ¿verdad? 23. Ya, pero ya el 23 no los redondea, entonces los 1061 lo voy a considerar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, mi tributo Sí. omitido, ya actualizado, le corresponde, vamos a poner aquí actualizado, le corresponde el tributo omitido. ¿Cuánto era mi tributo omitido? 66.141 más esta 140. actualización. Esa actualización es por los días, ¿verdad?, que ha transcurrido hasta el día que estoy determinando el pago del tributo omitido. Entonces, más los 1061, ¿cuánto les da? 67.202. Entonces, el tributo omitido ya actualizado va a ser de 67.202, 202. 67.000. ¿verdad? Ya he obtenido el primer dato. Ahora debo calcular sus intereses. Hemos establecido que aplicando la ley 812, ¿verdad? Trabajamos con esos porcentajes. El 4% hasta 4 años de mora, el 6% de 5 a 7 y el 10 de 8 en adelante. Para que posteriormente yo aplique a esta nuestra fórmula. Entonces, voy a considerar, como es un ingreso RITEX, ya tiene un plazo establecido, son 360 días su plazo. Al día siguiente está haciendo su cambio al régimen de importación a consumo. Entonces, lo voy a considerar los 360 días como la mora que tuviera con la aduana, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar. ¿Cuánto es mi tributo omitido actualizado de aquí arriba? 67.202, ¿verdad? Y reemplazo. ¿Cuánto corresponde? 360 días corresponde al primer porcentaje. Entonces reemplazo por el 4%, ¿verdad? Entre 360 días. ¿Cuántos días voy a exponer? ¿Cuántos días han transcurrido? Los voy a considerar como mora. 360. 360 días han transcurrido, ¿verdad? Yo lo voy a considerar ya como mora. Todo esto menos 1, ¿verdad? Y ahora reemplacen. Tenemos que llegar a este resultado. Reemplacen esta fórmula.
Sí, Lice, sale igual. ¿Sí? Entonces está Sí, Lice. 2.742. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos en nuestra fórmula general de la deuda tributaria. Tributo omitido, ¿cuánto había sido? 67.202 más su interés, 2.742. ¿Cuánto sería nuestra deuda tributaria aduanera? 69.944. 944. Entonces, esto es lo que ahora debe pagar por tributo, ¿verdad? Por todos sus tributos, como una deuda con la aduana al hacer el cambio al régimen de importación al consumo. Ya no va a pagar los 66.141 que terminamos a la fecha de validación. Ha transcurrido un año, ¿verdad? Los 360 días que contempla la normativa, y ahora va a pagar por tributos aduaneros 69.944 bolivianos. ¿Sí? Hasta ahí, con todos esos cálculos, yo ya puedo hacer su registro contable para el cambio de régimen. ¿Con qué fecha voy a hacer el registro contable al cambio de régimen? Sí, tenía 360 días, ¿verdad?, para poder ingresar mediante una admisión temporal. Es decir, al día, vamos a ver aquí en la información, al día 27 de junio, ¿verdad? Hasta el día 27 de junio de 2019 estaba permitido que esta mercancía, ¿verdad?, permanezca en el territorio con sus tributos suspendidos. Desde el día siguiente ya no está permitido una admisión temporal de esa mercancía. Debe pasar ya al régimen de importación al consumo o caso contrario, ejecutar la boleta de garantía. En este caso está pasando a un régimen de importación al consumo. Por lo tanto, voy a registrar, ahora ya estamos haciendo el cambio de régimen desde el día siguiente. Si al 27 de junio vencía su RITEX, ¿verdad? El día 20, ¿qué fecha era? 27, ¿no? El vencimiento. Sí, el día 27 de junio, ¿verdad?, es su vencimiento, por lo tanto, voy a hacer el cambio de régimen. ¿Sí? Y voy a registrar, igual, a través de la cuenta principal que manejamos, mercancías en tránsito. Voy a hacer su registro, ¿sí?, de todos los tributos que estamos suspendiendo y que ahora, bueno, vamos a cancelar porque hemos hecho el cambio al régimen de importación a consumo. Tenemos gravamen arancelario. ¿Cuánto es el gravamen arancelario que hemos suspendido? $25.021. 25.021 hemos suspendido, ¿verdad? La fecha de validación. Ahora hemos determinado en estas fechas, ¿verdad?, lo que es el mantenimiento de valor, es decir, esa actualización y los intereses. Hemos realizado los cálculos a la fecha de vencimiento del régimen de RITEX. Entonces, podemos tomarlo así como mantenimiento de valor más intereses, ¿verdad? ¿Cuánto suma eso? El mantenimiento es la actualización, ¿verdad? 1.061 y el interés es 2.742. Para que me comprendan, lo voy a separar. ¿Ya? Mejor. Voy a hacer por separado. Ese es su auxiliar para que sepan de dónde están sacando. ¿Cuánto es el mantenimiento de valor? La actualización, 1.061 bolivianos, ¿verdad? 1.061. Y el interés, 2.742. ¿Sí? Como estoy haciendo un cambio de régimen a esta fecha, ¿verdad?, a la que estoy haciendo el cambio, nuevamente debo recurrir a los sistemas informáticos de la aduana. Es decir, debo generar un nuevo documento de importación con cambio de régimen. Para eso necesito ingresar nuevamente al SIDUNEA y que me vuelva a validar un nuevo documento, ¿verdad?, con el cambio de régimen. Entonces, por ese
uso del sistema, de nuevo debo calcular lo que es la reposición del formulario. Entonces lo vamos a registrar aquí. Uso de los formularios, ¿verdad? Sidunea. Y va a ser por 100 bolivianos. ¿Sí? Vuelvo a cancelar los 100 bolivianos. ¿Se acuerdan que inicialmente cuando hemos suspendido hemos cancelado? ¿Por qué? Porque estoy haciendo nuevamente uso del sistema ahora para registrar como importación a consumo. El IVA suspendido lo voy a registrar como crédito fiscal. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacíamos para poder pagar? Y todo esto ahora debo pagar en banco. Tributos. ¿Sí? Pues vamos a poner en negro Sí, para que se vea está cuáles son bien. cuentas. Entonces, hago ahora la sumatoria. ¿Cuánto les da? Les tiene que dar 28.924, ¿verdad? Que está pagando hasta aquí. Y el crédito fiscal, ¿cuánto es su IVA suspendido? 41.120. 41.120. Entonces, en total, ahora va a pagar todo esto más el IVA, 70.044, ¿verdad? Si ustedes a esos 69.944 suman 100 bolivianos, que es por el uso de formulario, Sidunea, llegamos a este mismo importe. Mi glosa. Registro contable. Registro contable. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora con ese registro contable? Hemos pagado tributos, ¿verdad? Por el pago de tributos aduaneros. Registro. Por cambio de régimen, ¿sí? A importación a consumo. Hemos cambiado de régimen, ya no es RITEX. A partir de ese momento ya no es RITEX. Se ha hecho el cambio de importación a consumo. Es decir, que puede permanecer de forma definitiva esa mercancía ya transformada como producto final en el territorio boliviano. Por eso ya está pagando sus tributos. Puede comercializar, consumir, etcétera, pero permanece de forma definitiva en el territorio. ¿Sí? Volvemos a la pizarrita para que vean que estamos siguiendo el mismo orden, lo que les he explicado, ¿verdad? Y aquí estamos. Ya hemos pagado, ¿sí? Los tributos, hemos hecho el cambio de régimen. Ahora, ¿verdad? He pagado los tributos aduaneros también para hacer el cambio de régimen. Ahora debo devolver esta boleta de garantía que se presentó a un inicio, ¿verdad? Para garantizar el tiempo de la suspensión de los tributos aduaneros, yo tengo que devolver, ¿sí? Ya no tiene efecto, ya no tiene por qué estar vigente ni por qué todavía yo tener una boleta de garantía con nadie. Entonces debo hacer la devolución de la boleta de garantía. Y ese es nuestro último paso. Volvemos a nuestro ejercicio y hacemos la devolución. Hasta el día 27 de junio, que era el vencimiento de la fecha de admisión temporal bajo RITEX, estaba garantizado con esta boleta. A partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de admisión temporal, esta boleta ya no tiene ningún objetivo sobre la actividad de importación o exportación. En todo caso, hago la devolución al día siguiente de esa boleta de garantía. Entonces, con fecha siguiente al 27 sería 28 de junio de 2019. Y voy a hacer su devolución de la boleta de garantía. Ustedes se acuerdan que hemos trabajado con tributos aduaneros por pagar cuando me he generado la cuenta del pasivo. Vamos a volver arriba para que se fije. Aquí, ¿verdad? He registrado la boleta de garantía, es la suspensión de los tributos y a la vez su boleta de garantía. He establecido que me estoy creando una cuenta del pasivo con la aduana por los tributos suspendidos, ¿verdad? Esta cuenta ahora la debo cerrar, ¿sí? Voy a llevarla al debe para que se cierre esta cuenta porque se está devolviendo la boleta de garantía. Es por eso que esa cuenta, tributos aduaneros por pagar, ahora lo registro en el debe. ¿Qué estoy registrando acá? Estoy registrando la boleta de garantía, verdaderamente el formulario 506, y
voy a hacer la ni siquiera es cancelación, simplemente es devolución, ¿sí? Por tributos aduaneros que ya han sido pagados. En el registro anterior ya he pagado. Entonces, tributos aduaneros pagados. Y con eso cierro y devuelvo la boleta de garantía. ¿Cuánto eran mis tributos aduaneros por pagar? Si ustedes revisan el registro contable, hemos aperturado por 66.141 bolivianos la boleta de garantía, ¿verdad? Y su equivalente en UFB lo hemos registrado en el formulario. Entonces, ahora yo voy a devolver la boleta de garantía registrando el importe suspendido en esa fecha, ¿verdad? Donde había generado una boleta de garantía. Entonces, registro los 66.141 bolivianos. ¿Sí? Y mi glosa va a ser registro contable por la devolución de boleta de garantía $506, ¿verdad? Y puedo poner aquí porque ingresó mediante RITEX. Entonces, esa es la forma a la que yo ya estoy devolviendo esa boleta de garantía, ya no cumple ningún objetivo, ninguna función, ¿verdad? Por lo tanto, hasta aquí ya he concluido lo que sería mi proceso de importación de admisión temporal bajo RITEX de una mercancía. ¿Sí? Devuelvo la boleta de garantía, ya prácticamente ya no tengo deudas con la aduana, ¿verdad? No tengo deudas con el Estado, la importación ha ingresado a mercado interno para consumo, para comercialización, al momento que estoy pagando los tributos, hago el cambio de régimen, ¿sí? Y de esta forma hemos concluido con el ejercicio. ¿Dudas, consultas? Consultas, jóvenes. Yo tengo una consulta, dicen, pero es como para el examen, que sí vamos a tener que hacer los 7 pasos. Sí, ese ejercicio ¿Todo? completo. Ese ejercicio completo. Pueden ser 7, pueden ser 6, pueden ser 5, ¿verdad? Los pasos, pero van a depender al caso que se les esté presentando. En el caso anterior que hemos tenido, ¿verdad? Aquí por devolución de garantía, hemos tenido el registro de la factura, hemos hecho una planilla de costos, ¿verdad? Hasta ahí sigue siendo lo mismo. Llegamos a la determinación de tributos aduaneros, hasta ahí lo mismo. ¿Sí? Pero aquí determino que esos tributos van a quedar suspendidos porque es bajo RITEX. Entonces, ahí viene la distinción entre los regímenes anteriores que hemos ido viendo, ¿verdad? Para eso registro, para suspender esos tributos, los he registrado en la boleta de garantía y esa boleta de garantía me permite suspender los tributos, va a garantizar que yo no haya pagado tributos en el momento que ingresa la mercancía hasta que retire la mercancía, los reexporte a su país de origen. En el caso anterior, ¿verdad? Hemos hecho el registro de la boleta de garantía y ha vencido el plazo y se lo ha retirado. El importador ha hecho la reexportación a su país de origen. Es decir, no se ha quedado en el territorio, ha cumplido el plazo y se retiró la mercancía. Entonces, hemos hecho tan solo 5 pasos, ¿verdad? Sí. Porque no tenía más que hacer. En este caso, si ustedes pueden ver, de la misma forma hemos hecho el procedimiento ya en resumen. Ingresa la mercancía, primero registro la factura de exportación, realizo mi planilla de costos y gastos logísticos una vez que ingresa a la aduana, ¿verdad? Determino los tributos aduaneros, pero no los va a pagar, simplemente los va a suspender. Determino también cuánto es el importe en UFB para registrar en el formulario 506 y hago el registro en la boleta de garantía. Hasta ahí es lo mismo que el anterior caso. ¿Sí? Considerando los Incoterms, eso sí hay que tener muy en cuenta qué Incoterm corresponde. Hasta ahí registré mi boleta de garantía. Pero sucede que en este caso no va a reexportar. El importador ha definido que la mercancía, ya producto final, se va a quedar en el territorio boliviano para consumo o comercialización. No retorna a su país de origen, no retorna ya a China. ¿Sí? Entonces no se va a realizar la reexportación. Es decir, en el anterior caso, devolvíamos la boleta de garantía y listo, terminó el procedimiento. En este caso no. Se va a quedar en el territorio. Entonces, ¿qué corresponde? Que yo haga un cambio de régimen a importación a consumo.
Para eso, yo debo actualizar los tributos aduaneros a la fecha de vencimiento del plazo que se me ha otorgado para admisión temporal, es decir, los 360 días. ¿Sí? Por ese motivo, he realizado todos estos cálculos para poder actualizar ese importe que había dejado suspendido al momento que ingresó bajo RITEX. Hago todo el cálculo, ¿verdad? Hago su registro, pero como estoy ingresando ahora mediante régimen de importación a consumo, esta mercancía terminada, defino que se quede en el territorio, ¿verdad? Entonces debo pagar los tributos aduaneros a la fecha de vencimiento. Por eso ya ha transcurrido un año, el 27 de junio, vence su plazo los 360 días y hago el cambio al régimen de importación a consumo. Pago los tributos aduaneros actualizados, ¿verdad?, a esta fecha de vencimiento. Como ya he pagado los tributos aduaneros, ya está autorizado para que esa mercancía ingrese o se quede, en este caso, de forma definitiva en el territorio. Entonces, esta boleta de garantía que inicialmente estaba cumpliendo el rol de garantizar los tributos suspendidos durante los 360 días, ya no tiene ningún objetivo. Entonces yo debo devolver día siguiente lo que ha vencido, debo devolver esta boleta de garantía, debo terminar esta boleta de garantía, y para eso registro, ¿verdad?, mediante el paso número 7. Entonces, si se han dado cuenta, tenemos dos tipos de situaciones que puede suceder y eso es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver la siguiente clase? Igual, vamos a ver una admisión temporal, ¿sí? Pero no va a retornar el 100%, no se va a reexportar el 100%, se va a reexportar de forma parcial, ¿verdad?, una cantidad, y el otro saldo se va a quedar de forma definitiva en el territorio. Así que vamos a hacer un mixto, ¿verdad?, de lo que es el primer caso que hemos visto en la clase anterior y el segundo caso que sería la clase del día de hoy. Vamos a hacer la devolución de forma parcial de la mercancía, la reexportación de forma parcial, y se va a quedar otro monto, otro porcentaje en el territorio para importación a consumo. ¿Sí? Eso es lo que nos falta hacer para poder terminar ese tema. Con eso, jóvenes, ustedes tienen para poder hacer tienen 3 tipos de casos que pueden presentarse bajo este régimen de admisión temporal. Por lo tanto, ustedes pues tienen que practicar completo, porque no me sirve de nada, ¿verdad?, que yo les diga, a ver, voy a dividir por pasos. No voy a poder dividir, lamentablemente, porque el caso es uno solo, ¿verdad? Yo les digo, va a haber una reimportación al 100% de la mercancía. Entonces, deben hacer el cambio de régimen. Si les digo, no, se va a hacer la reexportación, se va a quedar en el territorio, va a volver al territorio de origen, al país de origen, entonces ustedes deben hacer el procedimiento según corresponde. Es por eso que yo no puedo dividir este ejercicio por partes y no puedo tampoco calificar, y he sido muy clara en el segundo parcial, a pesar que les he hecho valer, porque he visto que las notas eran demasiado bajas, ¿verdad? Y a pesar que era muy chiquitito, muy poquito relacionado a lo que hemos estado haciendo el día de hoy y la anterior clase, y lo que vamos a hacer la siguiente clase, es por eso que les hice valer algún registro contable que hubieran hecho bien. Ahora soy bien clara, ¿sí? Y les dije en el segundo parcial. En el tercer parcial ya no va a suceder aquello. Es ejercicio completo que ustedes deben resolver y deben entregar. Así que por favor practiquen, lean, ustedes tienen todo el material.